En las noches más silenciosas de Castilla, cuando el viento susurra entre los olivares centenarios, aún se puede escuchar el eco de los disparos que dividieron para siempre el imperio de los Santamaría, porque hay amores que construyen dinastías y otros que las destruyen hasta los cimientos. Esta es la historia de una pasión que desató la guerra entre dos hermanos, de secretos que permanecieron enterrados durante décadas y de una mujer cuya belleza se convirtió en la maldición de una de las familias más poderosas de España. Si las historias de pasión y honor te fascinan tanto como a nosotros, no olvides activar las notificaciones para no perderte ningún relato que cambiará tu perspectiva sobre el amor y la traición. Era el año 1847 y las piedras doradas de la hacienda Santa María habían sido testigos de 3 generaciones de gloria, poder y sangre. Don Fernando de Santa María había forjado un imperio que se extendía desde las colinas de Toledo hasta los puertos de Sevilla, pero el destino, cruel y caprichoso, había decidido que su legado no descansaría en paz. 2 hijos, 2 herederos, un solo trono. Rodrigo, el primogénito de 28 años, poseía la mirada de acero de un conquistador y la frialdad calculada de quien ha nacido para gobernar. Cada decisión que tomaba estaba medida con la precisión de un relojero suizo, cada palabra pesada como oro puro. Los comerciantes lo temían, los nobles lo respetaban, y las damas de la aristocracia suspiraban por su presencia imponente en los salones de Madrid. Alejandro, 3 años menor, era fuego donde su hermano era hielo. Sus ojos verdes ardían con la intensidad de 1000 soles, y su sonrisa podía derretir el corazón más frío del invierno castellano. Mientras Rodrigo estudiaba los libros de cuentas en su despacho, Alejandro galopaba por los campos como un alma libre. Conocía por nombre a cada trabajador y soñaba con un mundo donde la justicia fuera más poderosa que el linaje. Los hermanos habían crecido en una rivalidad silenciosa, pero letal. No era odio lo que los separaba, sino algo mucho más peligroso: el amor fraternal entrelazado con la ambición de 2 hombres destinados a compartir un reino que solo podía tener un rey. Pero todo esto cambió la noche que ella llegó. Era una noche de tormenta apocalíptica, cuando los cascos de un carruaje resonaron contra los adoquines del patio principal como tambores de guerra. Los rayos iluminaban el cielo con destellos plateados, y el viento aullaba como las almas en pena de los antiguos señores de la casa. Don Fernando había recibido una carta manchada de sangre días antes. Su viejo amigo, don Carlos de Mendoza, había muerto en un duelo de honor, y sus últimas palabras habían sido una súplica desesperada. Fernando, si algo me sucede, protege a mi Isabela como si fuera tu propia sangre. No tiene a nadie más en este mundo maldito. La puerta del carruaje se abrió como las puertas del destino, y de él descendió una figura que cambiaría para siempre la historia de los Santa María. Isabela de Mendoza tenía 17 años, pero en sus ojos oscuros como la noche española se reflejaba una madurez que hablaba de pérdidas prematuras y tragedias que habían forjado su alma en el fuego del dolor. Su cabello negro caía en ondas sedosas sobre un vestido de luto que no podía ocultar la gracia felina de sus movimientos. No era simplemente hermosa, poseía esa belleza devastadora que trasciende lo físico y se convierte en un arma mortal. Cuando habló por primera vez, su voz melodiosa pero firme reveló una educación exquisita y una inteligencia que brillaba como una daga en la oscuridad. «Don Fernando», dijo con una reverencia que era pura elegancia, «soy Isabela de Mendoza. Mi padre me envía a buscar refugio bajo su techo generoso antes de que la muerte se lo llevara para siempre». Don Fernando, un hombre que había enfrentado tormentas comerciales y políticas sin pestañear jamás, se sintió conmovido hasta el alma por la dignidad trágica de aquella joven huérfana. «Esta es tu casa, niña. Mientras yo respire, tendrás un hogar aquí». Rodrigo y Alejandro, que habían observado la escena desde las sombras del gran salón como depredadores acechando a su presa, sintieron algo que nunca antes habían experimentado: el despertar simultáneo de una pasión que los convertiría en enemigos mortales. Ninguno de los 3 sabía en ese momento que Isabela no había llegado por casualidad. El destino la había enviado como un ángel vengador para cobrar una deuda de sangre
que se remontaba a secretos enterrados en el pasado más oscuro de la familia. Los primeros meses transcurrieron como un sueño dorado, teñido de pesadilla. Don Fernando trató a Isabela como a la hija que nunca tuvo, proporcionándole la mejor educación que el dinero podía comprar. Contrató tutores de francés que despertaron su amor por la poesía, maestros de piano que liberaron la música que llevaba en el alma, y profesores de literatura que alimentaron su sed insaciable de conocimiento. Pero mientras Isabela florecía como una rosa en primavera, los hermanos Santamaría comenzaron una guerra silenciosa por conquistar su corazón. Rodrigo se convirtió en su protector invisible, una sombra elegante que se aseguraba de que nada le faltara antes de que pudiera siquiera desearlo. Cuando ella paseaba por los jardines, él aparecía entre los rosales como por arte de magia. Cuando ella leía en la biblioteca, él encontraba excusas para revisar documentos en el escritorio contiguo, solo para estar cerca de su presencia embriagadora. Alejandro, por su parte, se convirtió en su compañero de aventuras y confidencias. La llevaba a explorar cada rincón secreto de las tierras familiares, le enseñaba a montar a caballo con la destreza de una amazona guerrera y compartía con ella sus sueños más íntimos de un mundo más justo. Juntos exploraban las ruinas del castillo medieval que coronaba la colina más alta, y allí, entre piedras cubiertas de musgo y leyendas de caballeros muertos, nació una complicidad que trascendía la simple amistad. Isabela, consciente del poder devastador que ejercía sobre ambos hermanos, navegaba entre sus afectos como una bailarina sobre la cuerda floja. Los amaba a ambos con la intensidad desesperada de quien ha perdido a su familia y encuentra en otros el calor del hogar perdido. Rodrigo representaba la seguridad, la protección, la promesa de un futuro dorado. Alejandro era la pasión, la aventura, la promesa de una vida llena de emociones que quemaban como fuego sagrado. Los años pasaron como las páginas de un libro maldito que se escribía a sí mismo con tinta de sangre. Isabela se transformó en una mujer de belleza sobrenatural y cultura extraordinaria. A los 22 años, dominaba 4 idiomas, tocaba el piano con la maestría de Los Ángeles y poseía una biblioteca personal que era la envidia de los eruditos de toda Europa. Pero más importante aún, había desarrollado una personalidad que combinaba la dulzura femenina con una fortaleza de carácter que la convertía en una reina digna de cualquier trono. Don Fernando, observando el desarrollo de esta situación con la sabiduría cruel de sus 60 años, sabía que el momento del juicio final se acercaba como una tormenta inevitable. Isabela no podía permanecer soltera para siempre, y ambos hermanos habían alcanzado la edad en que debían pensar en el matrimonio y la continuación del linaje maldito de los Santamaría. Una noche de primavera, mientras la familia cenaba en el gran comedor iluminado por candelabros de plata que habían pertenecido a reyes muertos, don Fernando tomó una decisión que sellaría el destino de todos como un pacto con el diablo. «Isabela», dijo con la solemnidad que reservaba para pronunciar sentencias de muerte, «has sido como una hija para mí durante estos 5 años. Ha llegado el momento de pensar en tu futuro y en el futuro de esta familia». El silencio se extendió por la habitación como la calma que precede al huracán. Rodrigo dejó de cortar su carne, la sangre del filete goteando sobre el plato como una premonición. Alejandro detuvo la copa a medio camino de sus labios, el vino tinto brillando como sangre bajo la luz de las velas. Isabela sintió que su corazón se aceleraba como los cascos de un caballo desbocado. «Creo», continuó don Fernando con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «que ha llegado el momento de que elijas un esposo. Y no hay hombres más honorables en toda Castilla que mis propios hijos». Las palabras cayeron como gotas de veneno en una copa de cristal, creando ondas que se extenderían hasta destruir todo lo que tocaran. El destino había lanzado los dados. El juego mortal estaba a punto de comenzar. La declaración de don Fernando resonó en el comedor como el tañido de una campana funeraria que anuncia el fin de una era y el nacimiento de una guerra. Isabela sintió que el mundo se detenía a su alrededor, como si el tiempo mismo hubiera decidido concederle un momento para contemplar el abismo que se abría bajo sus pies.
Rodrigo fue el primero en reaccionar, y lo hizo como el depredador que había aprendido a ser. Su rostro, habitualmente controlado como una máscara de mármol, mostró por un instante la sorpresa antes de transformarse en algo mucho más peligroso. Determinación pura. Sus ojos se clavaron en Isabela con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver cada uno de sus pensamientos más íntimos. Alejandro, por el contrario, no pudo ocultar la tormenta que se desató en su interior como un volcán en erupción. Su mano se cerró alrededor de la copa de vino con tanta fuerza que Isabela temió que el cristal se hiciera pedazos entre sus dedos, cortándolo hasta el hueso. Sus ojos verdes, normalmente llenos de alegría y travesura, se oscurecieron con una emoción que ella reconoció como peligrosa. «Padre», dijo Rodrigo con voz engañosamente calmada, aunque Isabela pudo detectar el acero templado que se ocultaba bajo la superficie. «¿No crees que es una decisión que debería tomar Isabela por sí misma?» Don Fernando sonrió con la satisfacción cruel de quien ha jugado una carta maestra en un juego donde las vidas humanas son simples fichas. «Por supuesto, hijo mío, la decisión es enteramente suya. Simplemente creo que sería apropiado que considerara las opciones que tiene más cerca de casa». Isabela se levantó de la mesa con una gracia que ocultaba la turbulencia devastadora de sus emociones. Cada fibra de su ser gritaba que huyera, que corriera hasta que sus pulmones ardieran y sus piernas no pudieran sostenerla más. «Si me disculpan», dijo con una voz que sonó extrañamente serena incluso a sus propios oídos, «necesito un momento para reflexionar sobre esto». Salió del comedor con pasos medidos, pero una vez que estuvo fuera del alcance de las miradas depredadoras, corrió como si los demonios del infierno la persiguieran hacia su refugio sagrado. El balcón de su habitación quedaba a los jardines bañados por la luna. La noche castellana se extendía ante ella como un lienzo pintado con sangre plateada. Las estrellas brillaban con una intensidad que parecía burlarse de la confusión que desgarraba su corazón como garras afiladas. ¿Cómo había llegado a este momento sin darse cuenta de que caminaba hacia su propia destrucción? Los recuerdos la asaltaron como fantasmas vengativos. Las miradas prolongadas de Rodrigo durante las cenas familiares, cargadas de una intensidad que ahora comprendía. La forma en que siempre aparecía cuando ella más lo necesitaba, como si pudiera leer sus pensamientos. Y Alejandro, Dios santo, Alejandro y sus escapadas nocturnas, sus conversaciones que se extendían hasta el amanecer, la forma en que la miraba como si ella fuera la única mujer en el mundo. Isabela. La voz de Rodrigo la atravesó como una daga de hielo. Se había acercado tan silenciosamente que podría haber sido un espíritu, su figura alta recortada contra la luz dorada que emanaba de la habitación como un ángel caído. «Rodrigo», susurró, y su nombre en sus labios sonó como una oración o una maldición. Él se acercó con la gracia letal de un felino que acecha a su presa, cada paso calculado para no romper el hechizo mortal del momento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera percibir el aroma masculino de su colonia, mezclado con cuero y peligro, se detuvo. «Sé que las palabras de mi padre te han golpeado como un rayo», dijo con voz suave, pero cargada de una intensidad que la hizo temblar. «Pero no puedo seguir fingiendo que no he esperado este momento durante una eternidad de noches sin dormir». Isabela sintió que su respiración se aceleraba como si hubiera corrido una maratón. «Rodrigo, no digas nada todavía», la interrumpió con una gentileza que contrastaba con la pasión feroz que ardía en sus ojos. «Solo escúchame, porque puede que sea la única oportunidad que tenga de decirte la verdad que he guardado como un tesoro maldito». Sus palabras cayeron sobre ella como pétalos de rosa envenenados, hermosos, pero letales. Rodrigo se acercó otro paso, y ella pudo ver las líneas de tensión que surcaban su rostro como cicatrices de batallas internas. «Desde el día que llegaste a esta casa como un ángel caído del cielo, supe que mi vida había cambiado para siempre», continuó con voz ronca de emoción contenida. «No eras solo la hija huérfana de un amigo de mi padre. Eras la mujer que había estado esperando sin saberlo, la única capaz de completar el vacío que llevaba en el alma». Isabela sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos como soldados preparándose para la batalla. La sinceridad brutal en la voz de Rodrigo
Era como un puñal que se hundía lentamente en su corazón. He construido todo lo que tengo pensando en el día en que pudiera ponerlo a tus pies como una ofrenda, continuó, su voz volviéndose más intensa con cada palabra. Los viñedos que he expandido hasta convertirlos en un imperio, las alianzas comerciales que he forjado con sangre y sudor, incluso la nueva ala de la casa que mandé construir el año pasado, todo ha sido con la esperanza desesperada de que algún día pudieras ser mi esposa, mi reina, la madre de mis herederos. Pero antes de que Isabela pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar completamente la magnitud de la confesión que acababa de escuchar, otra voz cortó la noche como una espada desenvainada. ¿Interrumpo algo importante, hermano querido? Alejandro apareció en el balcón como una aparición vengativa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que prometía violencia. Había cambiado su ropa formal por una camisa blanca abierta en el cuello que revelaba la fuerza de su pecho, y pantalones de montar que sugerían que había estado preparándose para huir o para luchar. La tensión entre los hermanos se volvió tan palpable que Isabela sintió que podía cortarla con un cuchillo. Rodrigo se irguió hasta alcanzar toda su altura imponente, transformándose en el señor feudal que llevaba en la sangre, mientras que Alejandro mantuvo esa postura engañosamente relajada que Isabela había aprendido a reconocer como la calma que precede a la tormenta. «Hermano», dijo Rodrigo con una frialdad que podría haber congelado el fuego del infierno, «creo que Isabela y yo estábamos teniendo una conversación privada». «¿Privada?». Alejandro se acercó con pasos que recordaban a un duelo, cada movimiento cargado de amenaza silenciosa. «Qué fascinante. Yo creía que Isabela era libre de hablar con quien quisiera, cuando quisiera, sin necesidad de pedir permiso a nadie». Isabela se sintió atrapada entre dos fuerzas titánicas que amenazaban con desgarrarla como un papel en medio de un huracán. «Por favor», murmuró, su voz quebrándose, «no quiero ser la causa de una guerra entre ustedes». Alejandro se volvió hacia ella con una intensidad que la hizo retroceder un paso, sus ojos verdes brillando, con una luz que era mitad pasión, mitad locura. «Isabela, hay algo que necesitas saber antes de que tomes cualquier decisión que pueda destruir tu vida». «Alejandro», advirtió Rodrigo, y había una amenaza mortal en su voz que hizo que el aire mismo vibrara de tensión. Pero Alejandro no se detuvo. Era como un hombre poseído, consumido por una urgencia que lo empujaba hacia el precipicio. «Mi hermano te ha hablado de todo lo que ha construido, de todo lo que puede ofrecerte como si fueras una mercancía que se compra con oro y propiedades. Pero hay algo que no te ha dicho, algo que cambia todo». «¡Basta!». La voz de Rodrigo resonó en la noche como un rugido de león herido. Isabela los miró a ambos, sintiendo que había secretos flotando en el aire como fantasmas sedientos de venganza. «¿De qué está hablando Alejandro?». Los hermanos se miraron durante un momento que pareció eterno, y en esa mirada Isabela vio años de rivalidad, de secretos compartidos y de heridas que nunca habían sanado, que solo habían crecido como tumores malignos en la oscuridad. «¿Qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Elegirías la seguridad o la pasión? Déjanos tu respuesta en los comentarios mientras descubrimos qué secretos devastadores están a punto de salir a la luz». Finalmente, Alejandro habló con voz suave pero letal como el veneno. «Te está ofreciendo un futuro construido sobre los cimientos podridos del pasado, Isabela, pero yo te ofrezco algo que él nunca podrá darte, la oportunidad de construir un futuro completamente nuevo, libre de las cadenas que nos atan a esta tierra maldita». «¿Y qué significa eso exactamente?», preguntó Isabela, aunque parte de ella temía la respuesta como se teme a la muerte. Alejandro se acercó hasta que estuvo tan cerca que ella pudo ver las motas doradas que bailaban en sus ojos verdes como chispas de fuego sagrado. «Significa que no tienes que elegir entre ser la esposa prisionera del heredero de los Santamaría o quedarte soltera para siempre, marchitándote como una flor sin sol. Hay una tercera opción, una que te liberará de todas las expectativas, de todas las tradiciones que nos asfixian». «¿Cuál?», susurró Isabela, su corazón latiendo como tambores de guerra. «Ven conmigo a América». Las palabras cayeron entre ellos como una bomba que destruye catedrales. Rodrigo se quedó inmóvil como una estatua de mármol, como si hubiera recibido un golpe mortal,
mientras que Isabela sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies como un barco en una tormenta. «¿América?», repitió, apenas capaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Alejandro asintió, sus ojos brillando con una pasión que rayaba en la locura divina. «He estado planeando este viaje durante meses, preparando cada detalle como un general planea una campaña. Tengo contactos en Buenos Aires, oportunidades de negocio que podrían hacernos más ricos que los reyes de Europa. Podríamos empezar de nuevo, lejos de las expectativas asfixiantes de esta sociedad podrida, lejos de las tradiciones que nos atan como cadenas de oro». «Estás completamente loco», murmuró Rodrigo, pero había algo más que incredulidad en su voz. Había miedo, un terror visceral que Isabela nunca había visto en él. ¿Loco? Alejandro se volvió hacia su hermano con una sonrisa que era pura provocación. ¿O simplemente lo suficientemente valiente como para perseguir lo que realmente quiero, sin importar el precio que tenga que pagar? Isabela se aferró a la barandilla del balcón, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Las dos propuestas que acababa de recibir representaban dos mundos completamente opuestos, dos futuros que no podían ser más diferentes. Con Rodrigo tendría seguridad, estatus, una vida de lujo dorado y respetabilidad social. Sería la señora de una de las haciendas más prósperas de Castilla, madre de herederos que continuarían un linaje centenario. Pero también sería prisionera de las expectativas sociales, de las tradiciones que dictaban cada respiración de una mujer de su clase. Con Alejandro tendría aventura, pasión, la emoción embriagadora de lo desconocido, pero también incertidumbre absoluta, el riesgo de perderlo todo, la posibilidad aterradora de encontrarse sola en un continente extraño si las cosas salían mal. «No puedo», comenzó a decir, pero su voz se quebró como cristal. «No tienes que decidir esta noche», dijo Rodrigo, recuperando parte de su compostura legendaria, pero sin poder ocultar completamente la desesperación en sus ojos. «Tómate el tiempo que necesites». «El tiempo es exactamente lo que no tenemos», replicó Alejandro con urgencia feroz. «El barco que me llevará a Buenos Aires zarpa de Cádiz en exactamente 2 semanas. Después de eso, la oportunidad se habrá perdido para siempre». Isabela los miró a ambos. Estos dos hombres que habían sido sus protectores, sus amigos, sus compañeros durante los años más formativos de su vida, ahora se habían convertido en algo mucho más complejo y peligroso, en las dos mitades de su corazón dividido, en las dos fuerzas que amenazaban con desgarrarla por completo. «Necesito estar sola», dijo finalmente, su voz sonando extraña incluso a sus propios oídos. «Por favor, déjenme pensar». Los hermanos intercambiaron una última mirada cargada de promesas de violencia antes de retirarse, dejando a Isabela sola, con la noche estrellada y con una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de toda la dinastía Santamaría. Esa noche, Isabela no durmió ni un solo minuto. Caminó por su habitación como un alma en pena, reviviendo cada momento de los últimos 5 años, buscando en sus recuerdos alguna señal divina que la ayudara a entender los gritos contradictorios de su corazón desgarrado, porque sabía, con una certeza que la aterrorizaba, que cualquier decisión que tomara desataría fuerzas que ya no podría controlar. El amanecer se acercaba, y con él, el comienzo del fin. Los días que siguieron a aquella noche fatídica transcurrieron como una danza macabra de cortesías envenenadas y tensiones que cortaban el aire como cuchillos. Isabela se movía por la hacienda como un fantasma elegante, participando en las rutinas familiares, mientras su mente trabajaba incansablemente, pesando cada palabra, cada gesto, cada mirada que había intercambiado con los hermanos Santamaría durante años que ahora parecían haber sido una mentira. Rodrigo mantuvo su comportamiento habitual, pero Isabela notó los cambios sutiles que revelaban la tormenta que rugía bajo su máscara de control. La forma en que sus ojos la seguían cuando creía que no se daba cuenta, como un cazador acechando a su presa. Cómo encontraba excusas para estar cerca de ella durante las comidas, su presencia irradiando una intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo devorada lentamente. La manera en que su voz se suavizaba cuando se dirigía a ella, como
si cada palabra fuera una caricia prohibida. Alejandro, por el contrario, parecía consumido por una energía nerviosa que lo mantenía en constante movimiento, como una bestia enjaulada que busca desesperadamente la libertad. Desaparecía durante horas para cabalgar por los campos, con una furia que asustaba a los caballos. Regresaba con cartas que había escrito a sus contactos en Buenos Aires con una urgencia febril, y pasaba las noches en su estudio, planificando cada detalle de su escape hacia el nuevo mundo como un general preparando una invasión. Don Fernando, observando la situación con la sabiduría cruel de sus años, decidió no presionar. Había plantado la semilla de la destrucción. Ahora debía dejar que creciera hasta convertirse en el árbol que daría frutos de sangre. Fue durante una de esas tardes cargadas de electricidad mortal que Isabela decidió buscar respuestas en el lugar donde siempre había encontrado consuelo, la biblioteca familiar. Era una catedral de conocimiento, con estantes que se alzaban desde el suelo hasta el techo abovedado como columnas de sabiduría, llenos de volúmenes que guardaban los secretos de siglos pasados. Isabela se dirigió hacia la sección donde guardaba sus libros favoritos, pero algo la detuvo como si una mano invisible la hubiera agarrado del brazo. En el escritorio de caoba, que don Fernando utilizaba para su correspondencia más secreta, había una carta abierta que llevaba el sello de los Mendoza, su propio apellido, manchado de sangre seca. Con el corazón acelerado como cascos de caballos desbocados, se acercó al escritorio. La carta estaba fechada apenas una semana antes de la muerte de su padre y estaba dirigida a don Fernando con una caligrafía que temblaba como si hubiera sido escrita por un hombre que sabía que la muerte lo acechaba. Las primeras líneas la tranquilizaron como un bálsamo. Era simplemente una actualización sobre los negocios familiares. Pero cuando llegó al final, sus ojos se detuvieron en un párrafo que la golpeó como un rayo. Fernando, mi querido amigo, debo confesarte algo que he guardado en secreto durante demasiados años, algo que me está matando lentamente desde adentro. La muerte de tu querida esposa, Esperanza, no fue el accidente que todos creímos. Yo estaba allí esa noche maldita y sé la verdad sobre lo que realmente sucedió. Si algo me pasa, por favor, protege a Isabela de esta verdad. Ella no debe cargar con el peso de los pecados del pasado que no son suyos. Isabela leyó el párrafo 3 veces antes de que las palabras se grabaran completamente en su mente como hierro candente. ¿Qué verdad sobre la muerte de la madre de Rodrigo y Alejandro? ¿Qué había visto su padre que había guardado como un secreto mortal durante tantos años? ¿Isabela? La voz de Rodrigo la sobresaltó tanto que casi dejó caer la carta como si fuera una serpiente venenosa. Se volvió para encontrarlo de pie en la entrada de la biblioteca, su rostro mostrando una mezcla de sorpresa y algo que la aterrorizó. Terror puro. Yo estaba buscando un libro, tartamudeó, tratando desesperadamente de ocultar la carta detrás de su espalda. Pero Rodrigo había visto lo suficiente. Sus ojos se dirigieron al escritorio como dagas, luego a sus manos temblorosas y finalmente a su rostro. En ese momento, Isabela vio algo en su expresión que nunca había visto antes. Culpa que lo carcomía como ácido. ¿Qué has leído?, preguntó con voz tensa como una cuerda a punto de romperse. Isabela sabía que no podía mentir. Rodrigo la conocía demasiado bien. Podía leer cada una de sus emociones como si fueran palabras escritas en su rostro. Una carta de mi padre a don Fernando. Menciona algo sobre la muerte de tu madre. El rostro de Rodrigo se volvió pálido como la muerte misma. Se acercó lentamente, como un hombre que camina hacia su propia ejecución, cada paso resonando en el silencio como martillazos en un ataúd. Isabela, dijo con voz ronca, que sonaba como si hubiera gritado durante horas. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas en la oscuridad donde pertenecen. ¿Qué cosas?, insistió ella, sintiendo que estaba al borde de un precipicio que cambiaría todo. ¿Qué vio mi padre? ¿Qué verdad estaba ocultando que lo atormentaba tanto? Rodrigo cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna entre demonios que se disputaban su alma. Cuando los abrió, Isabela vio en ellos una tristeza tan profunda que le partió el corazón como cristal. Si te lo digo, murmuró con voz que era apenas un susurro, todo cambiará entre nosotros para siempre. No habrá vuelta atrás.
Todo ya ha cambiado, replicó Isabela con una firmeza que no sabía que poseía. Desde la noche que tu padre nos puso en esta situación, nada ha sido igual. Necesito saber la verdad, sin importar cuán terrible sea. Rodrigo se dirigió hacia las ventanas que daban al jardín, donde las rosas que su madre había plantado años atrás seguían floreciendo cada primavera como recordatorios sangrientos del pasado. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Isabela comenzó a pensar que no respondería, que se llevaría el secreto a la tumba. Finalmente, habló sin volverse hacia ella, su voz sonando como si viniera desde el fondo de una tumba. Mi madre no murió en un accidente de carruaje, como siempre se dijo oficialmente. Isabela sintió que su corazón se detenía como un reloj roto. ¿Cómo murió? Se suicidó. Las palabras cayeron en el silencio de la biblioteca como piedras en un pozo sin fondo, creando ondas de horror que se extendieron hasta los rincones más oscuros de la habitación. Isabela se aferró al respaldo de una silla, sintiendo que las piernas le fallaban como si fueran de agua. ¿Por qué? Rodrigo se volvió hacia ella y en su rostro había una expresión de dolor tan intensa que Isabela tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartar la mirada, porque descubrió que Alejandro no era hijo de mi padre. El mundo de Isabela se desmoronó como un castillo de naipes en un huracán. Todo lo que creía saber sobre la familia que la había acogido se convirtió en cenizas en un instante. ¿Qué estás diciendo?, susurró, aunque parte de ella ya sabía que estaba a punto de escuchar algo que la destruiría. Mi madre tuvo una aventura, continuó Rodrigo, con voz mecánica, como si recitara una lección aprendida en el infierno. Un romance apasionado y destructivo con un hombre que conoció en Madrid durante una de sus visitas a la corte. Un hombre casado, un noble que coleccionaba corazones de mujeres como trofeos de guerra. Isabela se dejó caer en la silla, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba escuchando. Durante años nadie sospechó nada, continuó Rodrigo, cada palabra cortándolo como una navaja. Alejandro creció como un Santa María legítimo, heredero de la mitad de todo lo que mi padre había construido con sangre y sudor. Pero cuando cumplió 15 años, mi madre recibió una carta del infierno. ¿Qué carta? El verdadero padre de Alejandro había muerto, y en su lecho de muerte había confesado la verdad a su esposa legítima. Ella, consumida por años de humillación y sed de venganza, decidió informar a mi madre que sabía su secreto más oscuro y que estaba dispuesta a destruir a toda nuestra familia si no recibía una compensación. ¿Y tu padre? Mi padre nunca lo supo, dijo Rodrigo, y había una amargura en su voz que podría haber envenenado un río. Mi madre no pudo soportar la idea de que se enterara, de que descubriera que había vivido una mentira durante 15 años, que había amado como a un hijo a un bastardo que llevaba nuestro nombre sin derecho alguno. Isabela sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de dolor. ¿Y por qué mi padre nunca dijo nada? Porque mi madre le hizo prometer que protegería a Alejandro, respondió Rodrigo, volviéndose hacia ella con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. Esa noche tomó el carruaje y se dirigió al acantilado donde solía ir a contemplar el mar cuando necesitaba pensar. Tu padre la siguió, preocupado por su estado de ánimo. Llegó justo a tiempo para verla saltar hacia la muerte, gritando el nombre de Alejandro como una maldición final. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que amenazaba con tragarlos a ambos. Isabela trataba de asimilar las implicaciones devastadoras de lo que acababa de escuchar. Alejandro, el hombre que le había ofrecido una nueva vida en América, no era realmente un Santa María. No tenía derecho legal a nada de lo que consideraba suyo. ¿Alejandro lo sabe?, preguntó finalmente, su voz sonando extraña incluso a sus propios oídos. No, respondió Rodrigo, y he luchado durante años con la decisión de si decírselo o no, si destruir su mundo para salvar el mío. ¿Por qué me lo dices a mí? Rodrigo se acercó a ella y por primera vez desde que había comenzado su relato, su voz recuperó algo de su calidez habitual, aunque teñida de una desesperación que la aterrorizó. Porque tienes derecho a saber la verdad antes de tomar tu decisión. Si eliges a Alejandro, debes saber que no puede ofrecerte la seguridad que cree poder darte. Legalmente, no tiene derecho a nada de lo que consideras suyo. Sería como huir con un fantasma. Isabela se levantó bruscamente,
alejándose de él como si su proximidad la quemara. ¿Estás usando esto para influir en mi decisión? ¿Estás chantajeándome con secretos de muertos? No. La vehemencia en la voz de Rodrigo la sorprendió como un trueno. Te estoy dando información que necesitas para no destruir tu vida. Lo que hagas con ella depende enteramente de ti. Isabela caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines donde había pasado tantas horas felices con ambos hermanos. Ahora, cada recuerdo estaba envenenado por esta nueva revelación. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó sin volverse, temiendo la respuesta. Rodrigo dudó por un momento que se sintió como una eternidad. Hay una cosa más. Isabela cerró los ojos, preparándose para otro golpe que podría destruirla completamente. Tu padre no murió en un duelo defendiendo el honor de mi madre, como se dijo oficialmente. Isabela se volvió lentamente, sintiendo que cada movimiento le costaba años de vida. ¿Cómo murió? Fue asesinado por el hijo del amante de mi madre, dijo Rodrigo, y había una culpa en su voz que lo estaba matando lentamente. El bastardo había crecido sabiendo la verdad sobre su padre, y cuando se enteró de que tu padre había guardado el secreto que consideraba responsable de la deshonra de su familia, lo desafió a duelo. Tu padre, que nunca había sido un espadachín, aceptó porque sabía que era la única forma de proteger la memoria de mi madre y el futuro de Alejandro. Isabela sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor como humo. Su padre había muerto, protegiendo los secretos de una familia que ni siquiera era la suya, sacrificando su vida por el honor de una mujer muerta y el futuro de un joven que no sabía la verdad sobre su propio origen. Por eso mi padre me envió aquí, murmuró, las piezas del rompecabezas finalmente encajando en un patrón que la horrorizó. No solo para protegerme, sino porque sabía que tenía una deuda de sangre con tu familia. Tu padre era el hombre más honorable que he conocido, dijo Rodrigo suavemente, acercándose a ella como si temiera que fuera a desvanecerse. Y tú eres su hija en todos los sentidos que importan. Isabela se volvió hacia él, y en sus ojos había una determinación que no había estado allí antes, una fuerza que nacía del dolor y se alimentaba de la verdad. Necesito hablar con Alejandro. Isabela, por favor, piensa cuidadosamente en lo que vas a hacer. Una vez que se abra esta caja de Pandora, no habrá forma de cerrarla. Ya he pensado, replicó ella con una firmeza que la sorprendió incluso a sí misma. Y he tomado mi decisión. Isabela encontró a Alejandro en los establos, donde solía refugiarse cuando los demonios de su alma se volvían demasiado ruidosos para ignorarlos. Estaba cepillando a Tormenta, su semental negro favorito, con movimientos mecánicos que revelaban que su mente navegaba por océanos turbulentos muy lejos de allí. La luz dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas altas como sangre líquida, creando un ambiente que parecía sacado de una pesadilla hermosa. El aroma a heno y cuero se mezclaba con algo más siniestro, el olor del miedo y la desesperación que emanaba de Alejandro como un perfume mortal. Alejandro, dijo suavemente, y él se volvió con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión devastada en su rostro. Isabela, ¿qué sucede? Pareces como si hubieras visto el rostro de la muerte misma. En cierto modo así es, replicó ella, acercándose lentamente como quien se aproxima a una bestia herida. Necesitamos hablar. Alejandro dejó el cepillo con manos que temblaban imperceptiblemente y se volvió completamente hacia ella, su atención total concentrada en su rostro, como si pudiera leer en él el futuro de ambos. ¿Has tomado una decisión? Sí, dijo Isabela, y su voz sonó como el tañido de una campana funeraria. Pero antes de decirte cuál es, hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo lo que creías sobre ti mismo. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como siglos, Isabela le contó todo lo que había descubierto. Vio cómo el rostro de Alejandro pasaba por una sinfonía completa de emociones, sorpresa que se convertía en incredulidad, incredulidad que se transformaba en dolor, y dolor que finalmente se cristalizaba en una ira fría y mortal que nunca había visto en él antes. Cuando terminó de hablar, Alejandro se quedó inmóvil durante tanto tiempo que Isabela comenzó a preocuparse de que su mente se hubiera quebrado como cristal bajo el peso de la verdad. Finalmente,
Se volvió hacia Tormenta y apoyó la frente contra el cuello del animal, como si necesitara algo sólido y real, que lo mantuviera anclado a un mundo que acababa de revelar ser una mentira. «Toda mi vida ha sido una farsa», murmuró con voz que sonaba como si viniera desde el fondo de una tumba. «Cada día que he vivido, cada respiración que he tomado, cada sueño que he tenido, todo construido sobre una mentira que podría haber destruido a una familia». «No», dijo Isabela con una firmeza feroz que la sorprendió incluso a sí misma. «Tu vida ha sido real. Los sentimientos que has tenido, las relaciones que has construido, el hombre extraordinario en que te has convertido, nada de eso es mentira. Eres más Santa María que muchos que llevan la sangre legítima». Alejandro se volvió hacia ella con ojos que brillaban con lágrimas de rabia y dolor. «¿Sabes lo que esto significa? No tengo derecho a nada. Esta casa, estas tierras, incluso el nombre que llevo como una corona falsa, todo pertenece a Rodrigo por derecho de sangre». «¿Y eso cambia quién eres?», preguntó Isabela, acercándose a él como si se aproximara a un volcán a punto de erupcionar. «Eso cambia el hecho de que eres el hombre más noble, más apasionado, más valiente que he conocido». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo retroceder un paso. «Cambia todo, Isabela. Significa que no puedo ofrecerte nada de lo que creía poder darte. Significa que mi propuesta de ir a América no es una aventura romántica, sino la huida desesperada de un bastardo que no tiene lugar en este mundo. O significa», dijo Isabela, con voz que temblaba de emoción, «que eres libre de una manera que Rodrigo nunca podrá ser, libre de las expectativas, libre de las tradiciones que lo asfixian, libre de construir tu propio destino con tus propias manos». Alejandro se acercó a ella con pasos que parecían de depredador, sus ojos verdes ardiendo, con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera siendo consumida por fuego sagrado. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?». Isabela respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras cambiarían el curso de sus vidas para siempre. «Estoy diciendo que he tomado mi decisión. Voy contigo a América». El silencio que siguió fue tan absoluto que Isabela pudo escuchar el latido de su propio corazón como tambores de guerra. Alejandro la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, como si temiera que fuera una cruel ilusión de su mente desesperada. «¿Estás segura?», susurró. «¿Estás dispuesta a abandonar todo lo que conoces, toda la seguridad que Rodrigo puede ofrecerte, por un futuro incierto con un hombre que acaba de descubrir que no es quien creía ser?» «Estoy segura», respondió Isabela, y había una determinación en su voz que cortaba como acero templado. «Porque prefiero un futuro incierto contigo que una vida dorada pero vacía con Rodrigo. Porque te amo, Alejandro, no al heredero de los Santa María, sino al hombre que eres realmente». Alejandro la tomó en sus brazos con una fuerza que la levantó del suelo, girándola como si fuera una pluma, mientras reía con una alegría que sonaba como música celestial mezclada con locura divina. Cuando la depositó de nuevo en el suelo, sus ojos brillaban con una felicidad tan intensa que Isabela sintió que podría cegarse con su luz. «Entonces nos iremos», dijo con voz ronca de emoción. «Mañana mismo comenzaremos los preparativos. En una semana estaremos camino a Cádiz, y en un mes estaremos navegando hacia una nueva vida». Pero su momento de felicidad fue interrumpido por el sonido de pasos lentos y deliberados. Se volvieron para encontrar a Rodrigo de pie en la entrada del establo, su rostro una máscara de mármol que no revelaba nada de la tormenta que rugía en su interior. «Así que ya has decidido», dijo con voz peligrosamente calmada. Isabela se irguió, preparándose para la confrontación que sabía que era inevitable. «Sí, he decidido». Rodrigo se acercó lentamente, como un felino que acecha a su presa, cada paso calculado para maximizar la tensión. «Y supongo que mi querido hermano te ha contado toda la verdad sobre su situación». «Se lo he contado yo», dijo Isabela con firmeza. «Tenía derecho a saber». «¿Derecho?». Rodrigo se rió, pero era una risa sin humor que sonaba como el crujir de huesos rotos. «¿Qué derecho tiene un bastardo a conocer secretos que podrían destruir a una familia entera?». «¡Basta!». La voz de Alejandro resonó en el establo como un rugido de león. «Ya no tienes poder sobre mí, hermano. Ya no puedes usar secretos como armas». «¿No?». Rodrigo sonrió,
y había algo en esa sonrisa que hizo que Isabela sintiera un escalofrío de terror. ¿Estás seguro de eso? Alejandro se puso tenso como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué estás insinuando? Estoy insinuando que tal vez sea hora de que toda la verdad salga a la luz, dijo Rodrigo con voz suave pero letal, incluyendo la parte que Isabela no te ha contado. Isabela sintió que la sangre se helaba en sus venas. ¿De qué estás hablando? Rodrigo se volvió hacia ella con ojos que brillaban con una crueldad que nunca había visto antes. ¿No le has contado cómo murió realmente su padre, Isabela? ¿No le has dicho que fue asesinado por su propio medio hermano? El mundo se detuvo. Alejandro se volvió hacia Isabela con una expresión de horror creciente. ¿Qué está diciendo? El hombre que mató a tu padre, continuó Rodrigo con voz que goteaba veneno, era el hijo legítimo del amante de mi madre. Tu medio hermano, Alejandro, el hombre que te odia por existir y que ahora sabe exactamente dónde encontrarte. Isabela sintió que las piernas le fallaban. En su prisa por contarle la verdad a Alejandro, había omitido el detalle más peligroso de todos. ¿Es cierto?, preguntó Alejandro con voz quebrada. Isabela asintió, incapaz de hablar. Y hay más, continuó Rodrigo saboreando cada palabra como si fuera vino añejo. Nuestro querido medio hermano ha estado siguiendo tu rastro, Alejandro. Sabe de tus planes de ir a América. De hecho, estará esperándote en Cádiz. Alejandro se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Cómo sabes todo esto? Porque he estado en correspondencia con él durante meses, admitió Rodrigo con una sonrisa que era pura maldad. Tratando de protegerte, por supuesto, pero ahora que has decidido huir con Isabela, ya no veo razón para mantener esa protección. La traición golpeó a Alejandro como un martillo. ¿Has estado trabajando con el hombre que mató al padre de Isabela? He estado protegiendo los intereses de la familia, corrigió Rodrigo, algo que tú nunca has entendido porque no eres realmente parte de ella. Alejandro se abalanzó sobre su hermano con un rugido de rabia pura, pero Rodrigo estaba preparado. Los dos hombres chocaron como titanes, rodando por el suelo del establo mientras Tormenta relinchaba aterrorizado y Isabela gritaba para que se detuvieran. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían sangre en los rostros y odio en los ojos. Alejandro se limpió la sangre de la boca y miró a Rodrigo con una expresión que prometía muerte. «Esto no ha terminado», gruñó. «No», acordó Rodrigo, poniéndose en pie con dignidad herida. «Pero terminará pronto. Te desafío a duelo, hermano. Al amanecer, en el campo de honor donde nuestros antepasados resolvían sus diferencias». Isabela sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No, no pueden hacer esto. No por mí». «No es por ti», dijo Alejandro sin apartar los ojos de Rodrigo. «Es por años de mentiras, de secretos, de vivir en la sombra de un hombre que nunca me consideró su igual». «Acepto tu desafío», dijo Rodrigo con formalidad mortal. «Pistolas al amanecer. Que Dios tenga piedad del alma del perdedor». Isabela corrió hacia ellos, tratando desesperadamente de interponerse entre los dos hombres que amaba. «Por favor, no hagan esto. Encontraremos otra manera». «Podemos...» «Ya no hay otra manera», dijo Alejandro con tristeza infinita. «Esto tenía que suceder tarde o temprano. Mejor que sea ahora, cuando al menos sé por qué estoy luchando». Rodrigo asintió con respeto, gélido. «Al amanecer, entonces. Que el mejor hombre gane, y que el perdedor encuentre la paz que nunca tuvo en vida». Los hermanos se separaron, cada uno dirigiéndose hacia destinos que los llevarían inexorablemente hacia el amanecer más sangriento en la historia de los Santa María. Isabela se quedó sola en el establo, rodeada por el aroma a heno y el eco de palabras que habían sellado el destino de todos. Sabía que tenía hasta el amanecer para encontrar una manera de evitar la tragedia que se avecinaba como una tormenta mortal. Pero en su corazón también sabía que ya era demasiado tarde. Las fuerzas que había desatado al revelar la verdad eran demasiado poderosas para detenerlas. El amanecer traería sangre, y con ella, el fin de todo lo que había conocido y amado. La noche más larga en la historia de los Santa María se extendía como una eternidad de agonía. Isabela no durmió ni un solo minuto, caminando por su habitación como un alma en pena, mientras el reloj marcaba cada segundo que la acercaba al amanecer mortal. Había intentado todo, suplicar a don Fernando que interviniera,
buscar a los hermanos para hacerlos entrar en razón, incluso considerar huir para que no tuvieran por qué luchar. Pero don Fernando se había encerrado en su estudio con una botella de brandy y sus recuerdos, negándose a ver a nadie. Los hermanos habían desaparecido, cada uno preparándose para el duelo a su manera. Rodrigo en su habitación, limpiando meticulosamente sus pistolas heredadas y escribiendo lo que parecían ser cartas de despedida. Alejandro en los establos, montando a Tormenta una última vez bajo las estrellas, que pronto serían testigos de sangre. Cuando los primeros rayos dorados del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas como dedos de luz acusadores, Isabela tomó una decisión desesperada. Se vistió con su vestido más elegante, el de seda azul que Alejandro siempre había admirado, y se dirigió hacia el campo de honor. El lugar elegido era una pradera apartada donde generaciones de Santa María habían resuelto sus disputas con pólvora y plomo. Estaba rodeada de robles centenarios que habían sido testigos silenciosos de duelos, que habían forjado leyendas y creado fantasmas. Cuando llegó, los hermanos ya estaban allí, de pie a 20 pasos de distancia, como estatuas de mármol que representaban el honor y la venganza. Rodrigo vestía su mejor traje negro, impecable como siempre, sus pistolas brillando como joyas mortales en sus manos. Alejandro había elegido una camisa blanca que contrastaba dramáticamente con su cabello oscuro, sus ojos verdes fijos en su hermano con una intensidad que podría haber derretido acero. Don Fernando estaba presente como testigo, su rostro envejecido 10 años en una sola noche. Junto a él, el médico de la familia esperaba con su maletín, sabiendo que pronto tendría que usar sus habilidades para salvar una vida o certificar una muerte. «Isabela», dijo Rodrigo al verla llegar, «no deberías estar aquí. Este duelo es por mí», replicó ella con voz que temblaba pero no se quebraba. «Tengo derecho a estar presente». Alejandro se volvió hacia ella, y en sus ojos había una tristeza infinita mezclada con una determinación que la aterrorizó. «Pase lo que pase aquí, quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida. Conocerte, amarte, ha valido la pena todo el dolor. No hablen como si fuera una despedida», suplicó Isabela. «Todavía pueden detener esto, todavía pueden...» «Ya es demasiado tarde», interrumpió Rodrigo con gentileza mortal. «Algunas heridas solo pueden sanarse con sangre». Don Fernando se acercó con pasos que sonaban como martillazos en un ataúd. «Caballeros, conocen las reglas. 10 pasos, se vuelven, apuntan y disparan. Que Dios tenga misericordia de sus almas». Los hermanos se colocaron espalda contra espalda en el centro del campo, sus respiraciones creando pequeñas nubes de vapor en el aire frío del amanecer. Isabela sintió que su corazón se detenía mientras comenzaba el conteo fatal. 1. Rodrigo dio el primer paso, su postura perfecta, cada movimiento controlado. 2. Alejandro caminó con la gracia felina que siempre lo había caracterizado. 3. Isabela cerró los ojos, incapaz de soportar la visión de los dos hombres que amaba alejándose hacia la muerte. 4. El viento susurró entre los robles como las voces de los muertos que habían caído en duelos anteriores. 5. A medio camino hacia la eternidad, cada paso resonando como el latido de un corazón que se detiene. 6. Isabela abrió los ojos, incapaz de resistir la necesidad de ver sus rostros una última vez. 7. Rodrigo mantenía su expresión serena, pero ella pudo ver la tensión en sus hombros. 8. Alejandro respiraba profundamente, preparándose para el momento que definiría el resto de su vida, o su muerte. 9. El mundo entero parecía contener la respiración. 10. Los hermanos se volvieron con movimientos que parecían una danza mortal, sus pistolas alzándose como extensiones de sus almas. Por un momento que duró una eternidad, se miraron a los ojos a través de la distancia que los separaba, viendo no al enemigo, sino al hermano que habían amado y perdido. «Esperen», el grito desgarrado de Isabela cortó el aire como una espada. Pero era demasiado tarde. Los disparos resonaron simultáneamente, 2 truenos que desgarraron el silencio del amanecer y enviaron bandadas de pájaros hacia el cielo como almas liberadas. El humo de la pólvora se alzó entre los hermanos como un velo mortal,
Isabela corrió hacia ellos, su vestido azul ondeando como las alas de un ángel desesperado. Rodrigo seguía en pie, su pistola humeante en la mano, pero había sangre corriendo por su hombro izquierdo, donde la bala de Alejandro había encontrado su marca. Su rostro mostraba sorpresa, como si no pudiera creer que su hermano hubiera sido capaz de herirlo. Alejandro yacía en el suelo, su camisa blanca floreciendo con una rosa roja que se expandía desde su pecho. Sus ojos verdes miraban hacia el cielo que se teñía de dorado, y en sus labios había una sonrisa que hablaba de paz encontrada al fin. ¡Alejandro! Isabela se arrojó junto a él, tomando su cabeza entre sus manos mientras las lágrimas caían como lluvia sobre su rostro pálido. «Isabela», susurró él, su voz apenas audible, «no llores por mí. He vivido más en estos últimos días contigo que en todos los años anteriores». «No te vayas», suplicó ella. «Quédate conmigo, iremos a América, construiremos esa nueva vida que soñamos». Alejandro levantó una mano temblorosa para tocar su mejilla. «Cuida de Rodrigo. A pesar de todo sigue siendo mi hermano y él te ama tanto como yo». Sus ojos se cerraron lentamente y Isabela sintió que el alma se le escapaba del cuerpo como un suspiro final. Rodrigo se acercó lentamente, su herida olvidada ante la magnitud de lo que había hecho. Se arrodilló junto al cuerpo de su hermano y por primera vez en años Isabela vio lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdóname, hermano», murmuró. «Perdóname por todo». Pero Alejandro ya no podía escucharlo. El viento llevó sus últimas palabras hacia el cielo, donde se mezclaron con las oraciones de los muertos y los lamentos de los vivos. Isabela se levantó lentamente, su vestido manchado con la sangre del hombre que había amado. Miró a Rodrigo con ojos que habían visto demasiado dolor para una sola vida. «Esto es lo que querías», dijo con voz que sonaba como cristal roto. «Has ganado. Eres el único heredero, el único Santa María legítimo. Espero que valga la pena el precio que has pagado». Rodrigo la miró con desesperación. «Isabela, yo nunca quise que terminara así. Tienes que creerme». «¿Qué importa lo que quisiera?», replicó ella. «Lo que importa es lo que has hecho, y lo que has hecho es matar al único hombre que me amó sin condiciones, sin expectativas, sin secretos». Se volvió para irse, pero Rodrigo la detuvo con una mano en su brazo. «¿Qué vas a hacer ahora?». Isabela lo miró con una frialdad que lo atravesó como una daga de hielo. «Voy a irme. Esta noche. No a América, porque ese era el sueño de Alejandro, y murió con él. Pero lejos de aquí, lejos de ti, lejos de todo lo que me recuerde este lugar maldito. Isabela, por favor, quédate. ¿Podemos qué?». Su voz se alzó como un grito de guerra. «¿Podemos fingir que no hay sangre entre nosotros? ¿Podemos construir una vida sobre la tumba de tu hermano? ¿Podemos amar mientras su fantasma nos observa?». Rodrigo no tenía respuesta. No había palabras que pudieran reparar lo que se había roto. No había amor que pudiera resucitar a los muertos. Esa noche, mientras la familia Santa María velaba el cuerpo de Alejandro en el gran salón, Isabela empacó sus pocas pertenencias en una maleta pequeña. No se llevó las joyas que don Fernando le había regalado, ni los vestidos elegantes, ni los libros que tanto amaba. Solo tomó la carta de su padre y un retrato de Alejandro que había encontrado en su habitación. Cuando la casa dormía sumida en el dolor, Isabela salió silenciosamente por la puerta principal. Un carruaje la esperaba en el camino, contratado en secreto para llevarla a Madrid, donde tomaría el primer tren hacia Francia. Rodrigo la vio partir desde la ventana de su habitación, su silueta recortada contra la luz de la luna como un fantasma que se desvanece. Sabía que nunca la volvería a ver, que había ganado todo lo que creía querer y había perdido lo único que realmente importaba. Los años que siguieron fueron amargos para Rodrigo. Heredó todo el imperio Santa María. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de España. Se casó con una mujer de buena familia, que le dio herederos. Pero nunca fue feliz. Cada noche soñaba con el amanecer sangriento. Cada día buscaba el rostro de Isabela entre las multitudes. Isabela, por su parte, desapareció como si nunca hubiera existido. Algunos dijeron que se había hecho monja en un convento francés, otros que había viajado a América para cumplir el sueño de Alejandro. Pero la verdad era que había encontrado una vida tranquila
en un pequeño pueblo de la Provenza, donde enseñaba a los niños del lugar y cuidaba de un jardín donde cultivaba rosas que le recordaban los jardines de su juventud perdida. Nunca se casó, nunca amó a otro hombre. Llevó el recuerdo de Alejandro como una llama sagrada que ardía en su corazón hasta el día de su muerte, 50 años después, cuando fue encontrada en su jardín, sonriendo hacia el cielo como si hubiera visto a alguien que la esperaba. Don Fernando murió 2 años después del duelo, llevándose a la tumba el peso de los secretos que habían destruido a su familia. En su lecho de muerte, murmuró el nombre de Alejandro y pidió perdón a un Dios que esperaba fuera más misericordioso que los hombres. La hacienda Santa María siguió prosperando bajo el control de Rodrigo, pero nunca volvió a ser la misma. Los trabajadores decían que por las noches se podía escuchar el galope de un caballo fantasma y que a veces, en los jardines, se veía la figura de una mujer de vestido azul que desaparecía entre las rosas cuando alguien se acercaba. El imperio que había tardado 3 generaciones en construirse había sido destruido en una sola mañana por el poder devastador del amor imposible. Y en las noches más silenciosas de Castilla, cuando el viento susurra entre los olivares centenarios, aún se puede escuchar el eco de los disparos que dividieron para siempre el legado de los Santa María, porque hay amores que construyen dinastías y otros que las convierten en leyendas trágicas que perduran para la eternidad. Para más historias que desafían el corazón y ponen a prueba el honor, suscríbete y únete a nuestra comunidad de amantes de los grandes relatos de época, porque las pasiones más intensas siempre dejan las cicatrices más profundas, y las mejores historias son aquellas que nos recuerdan que el amor verdadero a veces requiere el sacrificio más grande de todos.